Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Retos y desafíos del derecho de familia, una mirada desde el derecho constitucional, que hace parte del ciclo de capacitación en derecho constitucional. El reconocimiento de nuestro país, consagrado en la Constitución política como un Estado social de derecho, implicó un cambio significativo en la forma de entender el derecho. La Corte Constitucional ha sido enfática en que el adjetivo social no es solo un reconocimiento formal, sino que implica garantizar efectivamente los derechos fundamentales de todas las personas. El derecho de familia no ha sido ajeno a estos cambios y a esta perspectiva en su producción normativa, interpretación y aplicación, considerando especialmente los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la especial protección de sujetos históricamente excluidos y discriminados. Esta conferencia tiene como objetivo exponer algunos de los retos y desafíos que se han planteado al derecho de familia desde la óptica del derecho constitucional, en especial desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Viviana Andrea Cortés Uribe, abogada de la Universidad Santo Tomás, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Externado. Ha sido abogada litigante, es conjueza de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia. Actualmente es docente e investigadora en Derecho de Familia de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga, donde también es directora de la maestría en Derecho. Tan pronto finalice la exposición, nuestra conferencista invitada el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten en el desarrollo de esta conferencia y que tengan que ver con registro y evaluación pueden ser atendidas por servidores de la Escuela Judicial. Doctora Viviana Andrea Cortés Uribe, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Les envío un fraternal saludo desde la ciudad de Bucaramanga a todos los servidores y las servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Quiero agradecer de manera muy especial a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, igualmente a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, por haberme extendido tan honrosa invitación para participar en este ciclo de conferencias tan constructivas y útiles en el quehacer diario de la comunidad jurídica. El tema que abordaré en la tarde de hoy se relaciona con los retos y desafíos del derecho de familia, una mirada desde el derecho constitucional, para lo cual procederé a proyectar una breve presentación. Los temas que vamos a abordar, dado que la constitucionalización del derecho de familia es tan vasto, vamos a abordar dos temas: igualdad entre los diferentes tipos de familia y la constitucionalización del derecho de alimentos. Previo a ello, vamos a hacer un breve contexto. Como todos sabemos, en la Constitución de 1886 no se pudo o no se logró abordar de manera integral el concepto de derecho de familia. Tenemos dos referencias a esta institución en el artículo 23 y el artículo 50 de la Carta, donde se dice que nadie puede ser molestado, o se decía que nadie puede ser molestado en su persona o familia, sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Y por otro lado, se decía que las leyes determinarán lo relativo al patrimonio de familia inalienable e inembargable. Algunos autores consideran que el hecho de haberse garantizado derechos fundamentales a las personas de contera, también se estaban garantizando derechos al interior de la familia. Pues esto
Esto abre un debate y una discusión que no vamos a dar en este momento. En 1991 ocurre un despertar y un florecimiento de la constitucionalización del derecho de familia. De hecho, en la Carta Política de 1991 se aborda de manera integral la institución con sus diferentes elementos. Entonces, vamos a encontrar en el artículo 42 que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de una mujer y de un hombre de contraer matrimonio por la voluntad responsable de conformarla. Ya vamos a ver cómo esto tiene un desarrollo jurisprudencial poderosísimo. También se regula temas relacionados con la intimidad de la familia, patrimonio inembargable, igualdad de los hijos, filiación, provisión de la violencia intrafamiliar, libertad reproductiva y el legislador tendrá que regular todo lo relacionado con el matrimonio, el divorcio, entre otros. Muy bien. El primer tema relacionado con la igualdad entre los diferentes tipos de familia será estudiado principalmente desde la sentencia C-107 de 2017. En esta sentencia se demanda la inexequibilidad del artículo 4 de la Ley 70 de 1931 que contempla el patrimonio de familia inembargable. Este artículo dispone que este patrimonio puede constituirse en favor de una familia que esté conformada por un hombre y una mujer unidos en matrimonio o en unión marital de hecho, bien sea que tengan hijos o no tengan hijos, o en favor de un menor de edad o de dos hermanos o más. En esta sentencia fue necesario hacer integración normativa e incluir el análisis del artículo 5 de la misma norma. Los actores fundamentaron esta demanda en que se excluían las familias extensas y las familias unipersonales. Dentro de las familias extensas debe incluirse la familia de crianza. Expusieron ellos que existía un trato discriminatorio, vulneración al derecho a la intimidad y dignidad humana, pues si se impone un desincentivo para que ejerzan su autonomía en la decisión sobre qué tipo de familia desean conformar. En esta sentencia, la Corte recoge un análisis que venía desarrollando alrededor del concepto de familia y lo erige a través de un concepto que ya vamos a pasar a revisar. Para dar solución al problema jurídico que planteó la Corte, esta esgrime que es importante proteger de manera equitativa los diversos tipos de familia. Entonces, dio 4 argumentos principales. La protección equitativa se sustenta en 4 argumentos de índole constitucional. Primero, la protección del derecho a la igualdad, la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad. Y en este último, la persona tiene derecho a elegir libremente entre los diferentes proyectos de vida conforme a sus anhelos. Derecho a la igualdad porque todas las familias merecen igual protección ante la ley. Vigencia del derecho a la intimidad. Eso es muy interesante porque la Corte hace un análisis relacionado con que el Estado, al privilegiar unos tipos de familias sobre otros, se inmiscuye en el fuero interno de las personas, ¿sí? Y es una manera de desincentivar la constitución de un tipo de familia y decir, es que si usted elige este tipo de familia, pues no va a recibir protección jurídica, porque ese tipo de familia no está acorde con el modelo que yo quiero para los ciudadanos. Entonces, de cierta manera, desincentiva la constitución del tipo de familia unipersonal o familia de crianza porque no
tiene protección como la familia nuclear, por ejemplo. La obligación de tratamiento jurídico paritario entre los hijos. Es decir, si se le otorga protección a una familia y a otro tipo de familia no, pues los hijos nacidos dentro de las familias de crianza no tendrán la misma protección que los hijos nacidos dentro de las familias nucleares biparentales o monoparentales. Sin embargo, vamos a ver cómo en este caso de la familia de crianza distamos mucho de lograr una garantía real y efectiva de los derechos de los hijos. Y finalmente, dice la Corte que esta protección también se funda en la necesidad de dotar de sentido al principio de respeto al pluralismo, porque en una sociedad democrática como la nuestra, concurren diferentes maneras de concebir un proyecto de vida, tanto individuales y colectivos, y no puede el Estado privilegiar un proyecto de vida sobre el otro. Muy bien. Entonces, en esta sentencia, la Corte Constitucional expone, y ya venía de tiempo atrás desarrollando el concepto, que la familia es ante todo un fenómeno sociológico que se comprueba cuando en un grupo de personas se acreditan lazos de solidaridad, amor, respeto mutuo, unidad de vida común, construida por la relación de pareja, la existencia de vínculos filiales o la decisión libre de conformar esa unidad. Ahora, dentro de la sentencia, se exponen unas recomendaciones las observaciones que ha realizado el Comité de Derechos Humanos que vigila el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es la observación 16 del 88 y 19 del 90. Y en estas observaciones en lo que coincide el comité es que cada estado tiene su propia manera de concebir la familia, ¿sí? Que la familia es un concepto dinámico y que incluso dentro de un mismo estado puede variar el concepto de familia de una región a otra. Ahora, en esta sentencia, finalmente, la Corte decide que efectivamente el artículo deberá entenderse, el artículo cuarto y el artículo quinto, deberá entenderse que en ellos se incluye la familia nuclear, extensa, de crianza y unipersonal. Y la unipersonal, recordemos que es la decisión que toma una persona de vivir sola, sea porque pues efectivamente así lo quiso o porque nadie quiere vivir con esa persona, pero finalmente tiene derecho a elegir con quién quiere vivir y cómo quiere vivir, porque ese es su proyecto de vida. Y nadie tiene por qué decirle cómo hacerlo y nadie tiene por qué decirle que no tiene derecho a recibir garantías como es la protección a la vivienda, que esta institución es interdependiente de otros derechos fundamentales. O sea, tener un espacio físico donde vivir permite pensar en la garantía de otros derechos fundamentales. Ahora, en materia de familias de crianza, la línea jurisprudencial inició en 1997 con la sentencia T495, en donde unos padres criaron a un muchacho desde los 8 años. Él se fue para el ejército, fue asesinado y ellos piden la indemnización. Finalmente el Consejo de Estado se los niega porque no se probaron los vínculos filiales. La Corte Constitucional dice que la familia de crianza tiene igual protección que la familia conformada por lazos de consanguinidad o por lazos de adopción, por filiación por adopción. Muy bien. En el mismo sentido, vamos a encontrar la sentencia T586
del 99 y la T354 de 2006, que hace referencia a beneficios de seguridad social y beneficios otorgados en las convenciones colectivas de trabajo, tanto para los padres de crianza como para los hijos de crianza. Hay dos sentencias que no se encuentran en esta C-107-2017, que es la T525-2016 y obviamente por la fecha la STC 5594-2020. Pero quiero llamar la atención sobre dos sentencias que tienen que ver una con la otra. Esto pocas veces, digamos, uno encuentra la oportunidad de hacer seguimiento a qué pasó con el caso. En la T106 de 2013, la Corte Constitucional ordena a Ecopetrol otorgarle a la hija de crianza unos beneficios educativos autorizados por la Convención Colectiva de Trabajo. En el 2020, la Corte Suprema de Justicia conoce el caso y resulta que esa hija de crianza, que ya para esa fecha contaba aproximadamente con 20 años, desde hacía 5 años no vivía con su padre de crianza porque resulta que él maltrataba a su madre, a su hermana y la maltrataba a ella. Es decir, lo denunciaron por violencia intrafamiliar. Al denunciarlo por violencia intrafamiliar, él se alejó de sus hijas, dejó de pagarle a su hija de crianza los beneficios del plan educativo de Ecopetrol, es decir, no firmaba para que se le concedieran estos beneficios, pues los 2 primeros meses sí los cobró. La niña a través de este programa de Serpilo Paga y un crédito del ICETEX logró ingresar a la Universidad de los Andes, cursó los 2 primeros semestres, pero finalmente no pudo continuar estudiando porque su padre de crianza se negaba a autorizar que se le entregara los beneficios del plan educativo. La niña demandó en un juzgado de familia donde se dispuso. ¿Qué demandaba la niña? Pues que se le obligara a Ecopetrol cumplir con el plan educativo de salud, perdón, de educación para que ella pudiese estudiar. Finalmente, la jueza hace un análisis probatorio, un análisis jurídico adecuado, dice la Corte Suprema de Justicia, y decide no conceder el amparo porque, digamos, no logró demostrarse que efectivamente para esa época hubiese aún interdependencia económica, que ella conviviera con el padre y que pues además ella había pedido era beneficios educativos más allá o al margen de pedir una cuota de alimentos. Yo considero que en este punto debió analizarse finalmente que ese plan educativo hace parte de uno de los elementos del derecho a alimentos, que es la educación, que ya había sido reconocido por la Corte Constitucional en el 2013 y que sí creo que debió hacerse un análisis de perspectiva de género porque esa hija de crianza se vio obligada junto con su mamá a denunciar a ese padre de crianza por violencia intrafamiliar, por haber sido abusivo. De hecho, la joven expresa de una manera muy sentida, porque ella fue huérfana de su padre biológico a los 2 años, dice que ella, después de esa sentencia, fue huérfana por segunda vez, pues entró con un padre de crianza y salió sin un padre de crianza. Bien. La sentencia T525 de 2016, considero yo que es una sentencia que establece unas subreglas muy importantes
a la hora de otorgar el derecho a la pensión de sobreviviente o sustitución pensional a los hijos de crianza. Entonces, la Corte hace un análisis muy importante en esta sentencia y el caso se trata de un abuelo que vivía con sus nietos, su nuera y su hijo. Pero hacía aproximadamente unos 8 años su hijo había fallecido y él se hizo cargo del hogar y desde que los niños estaban muy pequeños, el abuelo siempre estuvo presente, apoyando el mantenimiento de ese hogar. Cuando él fallece, sus nietos piden la pensión como hijos de crianza. Colpensiones le niega la pensión y la Corte hace un análisis. Yo creo que esta sentencia es una sentencia hito, pero es una sentencia hito muy esclarecedora para comprender la dimensión de los hijos de crianza, cuáles son los elementos que se deben tener en cuenta y cómo podría accederse a la declaratoria de hijo de crianza. Muy bien. Entonces, la Corte dice que en el ámbito de la familia de crianza, esta se puede dar en las relaciones familiares o dentro de las familias ensambladas. En las relaciones familiares se puede dar entre abuelos y nietos, entre tíos y sobrinos y entre hermanos mayores y hermanos menores que asumen el cuidado y la crianza de estos hijos. Y en la familia ensamblada ocurre normalmente cuando el hijastro no cuenta con el apoyo permanente de tipo emocional y material de alguno de los padres y además se puede verificar que ambos sujetos tienen la voluntad de crear y sostener este vínculo. En esta sentencia, como les digo, se crearon unas subreglas a tener en cuenta para otorgar este derecho. Una de ellas es la solidaridad, es decir, ¿qué motivó a ese padre o madre de crianza a generar una cercanía con ese hijo? Segunda, reemplazo de la figura paterna o materna, es decir, que efectivamente haya ausencia de alguno de los dos, que haya dependencia económica, que existan vínculos de afecto, respeto, comprensión y protección. Pareciera que para las familias de crianza no fuese permitido que las relaciones no fuesen problemáticas, pero no es así. El hecho de que se diga que haya vínculos de afecto, respeto y comprensión no quiere decir que al interior de la familia de crianza no hayan problemas. ¿Eso cómo se mide? A la hora de pretender separar a un hijo de crianza y a un padre de crianza, emocionalmente habría una ruptura. Así la relación permanentemente no sea la mejor. Es decir, la familia de crianza no pierde el derecho a tener malas relaciones por el hecho de no ser una familia creada por vínculos de sangre o vínculos civiles. Otra subregla es el reconocimiento de la relación de padre o de madre, es decir, que tanto el padre como el hijo de crianza se reconozcan entre sí como titulares de esa figura y que efectivamente se entienda que a quien se le llama padre de crianza sí lo es y lo mismo el hijo de crianza. También que exista un término razonable de relación afectiva entre los padres y los hijos de crianza. No hay un término, digamos, ni jurisprudencial ni legalmente, obviamente, hay un término para el establecimiento de esos vínculos y poder hablar de familias de crianza. Eso va a depender de la relación que se desarrolle entre ese padre e hijo de crianza y va a depender de cómo efectivamente se acercaron y qué tan rápido lograron desarrollar ese vínculo de afecto y de apego. Ahora, en la sentencia de la Corte Suprema que mencioné hace un rato, de 2020, la Corte dijo que efectivamente la hija de crianza podía demandar la declaratoria de hija de crianza. O sea que
que finalmente no lo podía hacer en ese proceso que ella inició para reclamar los beneficios de educación de Ecopetrol, pero que tenía la posibilidad de ir a un proceso, y esto ya lo había dicho en el 2018 la Corte Suprema, ir a un proceso para que fuese reconocida como hija de crianza. Entonces van a ser muy ilustrativos estas subreglas creadas para en materia pensional de los hijos de crianza para lograr demostrar en este proceso que efectivamente se es hijo de crianza. Muy bien, sumado a ello, los hijos de crianza tienen un respaldo poderosísimo y es el artículo 67 del Código de Infancia y Adolescencia. Ese artículo 67 habla sobre la solidaridad familiar y dice que el Estado reconoce el cumplimiento del deber de solidaridad que ejerce la familia diferente a la de origen. De hecho, en el parágrafo 1, y tengo una crítica a ese parágrafo, dice que si alguna pareja quiere adoptar a un niño que está al cuidado de la familia distinta a la de origen y cumple con las condiciones de adoptabilidad que exige el código, podrá hacerlo a menos que la familia que tiene el cuidado del niño, niña, adolescente decida adoptar. Entonces, este es otro caso de desincentivo, porque la familia de crianza tiene que adoptar al hijo, ¿sí?, de crianza si no quiere, ¿sí? Entonces, claro, podremos decir, no, pues que es más fácil la adopción porque igual va a tener todos los derechos. Sí, esto es lo mismo que decir antes de la unión marital, pues es más fácil casarse, ¿sí? ¿Para qué la unión marital si eso es muy complicado? Eso todavía no existe, ¿sí? O sea, ¿para qué pensar que se van a otorgar derechos? Sigamos con lo mismo, sigamos con el matrimonio. Entonces acá es, sigamos con lo mismo, sigamos con la familia conformada por vínculos de consanguinidad o vínculos civiles y no nos enredemos con la familia de crianza porque esto es muy desordenado. Entonces, creo que aquí en este parágrafo también hay un problema de desincentivo y que creo que el legislador sigue metiéndose en la órbita interna de esos padres de crianza y vulnera el derecho a la intimidad porque les está diciendo, si ustedes quieren conservar a ese hijo de crianza, tendrán que iniciar un proceso de adopción. Muy bien. Entonces, terminamos con esta breve exposición, el desarrollo que ha tenido los diferentes tipos de familia y el reconocimiento que se ha dado desde la Corte Constitucional. Quiero advertir que en el siglo XIX, la Corte Suprema, en unas 2 o 3 sentencias que encontré para un artículo que escribimos en compañía de la profesora Ana Patricia Pavón, analizó casos desde lo laboral sobre hijos de crianza, donde el empleador decía que no pagaba porque realmente él no era un trabajador, sino era un hijo de crianza. Entonces, esta no es una figura nueva, solamente que hoy día ha crecido porque cuando se quiebra un hogar, inmediatamente, bueno, inmediatamente no, es muy natural que se empiece a conformar otro. Entonces, al conformarse ese otro hogar, que en principio podría ser una familia ensamblada, al conformarse ese otro hogar, pues esta persona que llega termina de crear ese hijo o empieza a crearlo si es muy pequeño. Por eso hoy día hay tantos casos de familias de crianza y por eso hay tantas sentencias alrededor de esta figura familiar o de esa institución o tipo de familia procurando proteger los derechos de estas. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la constitucionalización del derecho de alimentos. Hay 3 sentencias que me parecen importantes por resaltar, sin embargo, hay muchas sentencias que abordan diferentes elementos contemplados en el artículo 411 del Código Civil, pero estas las traje porque involucran la perspectiva de género. La sentencia STC 442 de 2019, creo que todos
la podemos conocer como se me acabó la chispa. Entonces resulta que nosotros tenemos un régimen de causales de divorcio que unas son culpabilísticas y otras obedecen a un divorcio remedio, es decir, son causales objetivas, donde no se analiza la culpa. En este caso, el cónyuge demanda diciendo que ya llevan más de 2 años separados. Efectivamente, ambos confesaron que llevaban 4 años separados, pero las circunstancias dentro de la relación son muy particulares. Primero, él decidió irse de la casa porque tenía una relación con una mujer. Él confesó que dejó de amar a su cónyuge. Ella dedicó toda su vida a estar al lado de ese cónyuge sin trabajar, se dedicó al hogar, ergo no tenía la posibilidad de mantenerse porque quien recibía los ingresos era él. Entonces, ¿qué le tocó a la señora? Irse a vivir con su hijo y con su nuera. Mm, cuando cuando el juez decreta el divorcio, efectivamente lo hace con base en la causal octava, ¿sí? Que es una causal objetiva, que es la separación de cuerpos superior a 2 años. Es decir, ¿qué es lo que se verifican? Los 2 años. Pero hay una sentencia del 2000, que es la 1495, donde se analizó la exequibilidad del numeral octavo del artículo 154. En esta sentencia decía que el hecho de que se permitiera que aquel cónyuge que se fue del hogar incumpliendo el deber de cohabitación después de 2 años pidiese el divorcio, eso no lo eximía de responder patrimonialmente por esa decisión. Entonces, ese párrafo, porque la sentencia prácticamente es un párrafo muy pequeño, pasó inadvertido, ¿sí? Por muchos años, hasta que en esta sentencia del 2019, pero ya hay una del 2017 previamente, la Corte efectivamente le reconoce alimentos a esta mujer porque quien dio lugar a la separación fue el hombre, quien está pidiendo en este caso el divorcio, ¿sí? Muy bien. La sentencia STC 6975 del 2019 habla de alimentos post ruptura en la unión marital de hecho. En lo personal, esta sentencia me parece que es una obra de arte, ¿sí? El magistrado ponente es el doctor Luis Armando Tolosa y en esta sentencia se hace un análisis muy detallado de la perspectiva de género en la administración de justicia. Y el caso es de una mujer, el hombre, que el compañero, demanda la declaración de la unión marital y la terminación, porque él manifiesta que ella lo expulsó del hogar. Cuando ella contesta, dice no, él se fue voluntariamente porque tenía una pareja. Yo pido que me fijen alimentos y yo soy una persona, una paciente psiquiátrica. Además, se comprobó en el proceso que efectivamente había un problema de violencia al interior de ese hogar. Entonces, la Corte em, expuso que en este caso era importante aplicar la perspectiva de género y que la perspectiva de género está íntimamente relacionada con el análisis de la cláusula de igualdad y no discriminación, donde la condición de mujer es un factor dudoso de exclusión, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el debido proceso con enfoque de género. Entonces la Corte dice, era necesario que el tribunal, porque quiero advertir y hacerle un homenaje póstumo al juez cuarto de familia de Cúcuta, porque en su sentencia de primera instancia le reconoció el derecho de alimentos a esta excompañera cuando la ley no establece alimentos en favor de la excompañera,
Si bien revisamos el artículo 4 del 411, allí no se dice nada sobre alimentos en favor de la compañera. Entonces, la Corte lo que dice es que efectivamente debe hacerse un análisis con perspectiva de género para lograr garantizar que esta mujer que había sido sometida a violencia podía continuar viviendo, digamos, una vida en condiciones normales. Ella tomó la decisión de muchas mujeres de quedarse en el hogar, cuidando a los hijos, siendo pues cuidadora no solamente de los hijos, sino de su marido. Y obviamente cuando él decide terminar la relación, porque en unión marital así ocurre, pues ella queda completamente desprotegida. Entonces, la Corte exhorta a que efectivamente, en este caso, debió hacerse un análisis con perspectiva de género y le concedió el derecho a alimentos. La sentencia C117 de 2021 no es C, es SU 117 de 2021, es reciente. No pude acceder siquiera al comunicado, es del mes de abril, de 29 de abril el comunicado, pero no logré encontrarlo en la página de la Corte, pero es una sentencia que establece, va a ser muy interesante leerla, porque es una sentencia que está en consonancia con esta STC 6975 del 2019 y dice que debe entenderse el numeral cuarto del artículo 411 que en materia de compañeros, cuando se trata de compañeros, si hay violencia intrafamiliar, ¿sí? Debe otorgársele alimentos a esta compañera o al compañero que ha sido víctima de violencia. Entonces, será un caso para analizar una vez podamos acceder a la sentencia. Bien, finalmente, voy a dar unas breves conclusiones y es que el proceso de constitucionalización del derecho de familia creo que debe empezar a practicarse desde la demanda. Y en la sentencia el juez debe procurar realizar un test de razonabilidad. Si bien es cierto, este es propio del control abstracto de constitucionalidad, en la T063 de 2015 podemos encontrar de manera diáfana cómo podríamos aplicar ese test a los casos cotidianos que nos llegan o que llegan como jueces de primera instancia, jueces constitucionales de primera instancia o como jueces ordinarios. El artículo 389 del Código General del Proceso contempla la nulidad, la sentencia de nulidad y divorcio. Y aquí se establece cuál es su contenido y se dice que se debe resolver asuntos de patria potestad, de custodia, alimentos y visitas. Sin embargo, cuando se demanda unión marital y sociedad patrimonial, los jueces, algunos jueces no conocen o no regulan el tema de alimentos y visitas porque resulta que el Código General no lo dispone así. Pero si aplican un test de razonabilidad, vamos a comprender todos cómo es, digamos, impensable que el hijo de matrimonio pueda tener derecho a que en un solo proceso se le regule su situación de custodia, alimentos, visitas, patria potestad, pero el hijo nacido de unión marital no, ¿sí? Aquí hay un criterio de discriminación muy sospechoso, que es el criterio de discriminación por el origen familiar. Entonces, creo que si hacemos un esfuerzo y empezamos a acudir a las metodologías que se han utilizado para la constitucionalización del derecho, podríamos encontrar soluciones más adecuadas a los derechos humanos. Ahora, también podemos empezar a practicar en cada fallo, aplicar el control de convencionalidad. Vamos a encontrar herramientas poderosísimas en instrumentos internacionales. La perspectiva de género es fundamental a la hora de administrar justicia
Y debemos tener claro que efectivamente hay mujeres o hay personas que se encuentran en inferioridad o debilidad manifiesta, ¿sí? Que requieren de una protección especial. En familia tenemos que practicar más utilizar esas facultades ultra y extrapetita consagradas en el artículo 281, porque estas facultades nos permiten no solamente no tener nuevamente estos mismos problemas en los despachos judiciales, sino que nos permiten resolver los asuntos de una manera equitativa, justa y atendiendo a las particularidades y a las realidades de cada persona. Acuérdense que muchas personas por su proyecto de vida deciden o toman decisiones que después le van a pesar, pero que en su momento tomaron esa decisión porque estaban muy enamoradas y eso es muy valioso. Pero cuando se rompe esa relación, ahí es cuando el juez debe empezar a través de la perspectiva de género a analizar qué pasó en ese caso. Como lo ha reiterado la Corte Constitucional, ya no estamos en una democracia política. Nosotros tenemos una democracia constitucional, ¿sí? Y en esa democracia constitucional se garantiza la protección de todos y de todas las ciudadanos, incluso en contra de la voluntad de las mayorías, ¿sí? Hay que dotar de sentido al principio de pluralismo. Y finalmente, puedo decirles que no, con base en lo que les estoy diciendo, no puede haber ciudadanos de primera y segunda categoría. No podemos desconocer que hay personas que deben ser protegidas sobre otras por sus condiciones socioeconómicas, mentales, por las decisiones que tomaron al escoger su proyecto de vida. Creo que el juez es el héroe más real y poderoso que existe hoy día para defender la justicia y la equidad material. Y si ustedes me lo permiten, el juez es más poderoso que la Capitana Marvel. El que me entendió, me entendió. Bueno, aquí termino yo la presentación y nuevamente devuelvo la palabra a la doctora Mónica para que por favor proceda a realizar las preguntas que a bien considere. Muchísimas gracias, doctora Viviana. Y vamos a las preguntas que tenemos aquí en el chat. La primera, doctora, ¿qué aspectos se pueden mejorar en la práctica judicial para dar respuesta a esos retos y desafíos planteados? Pues yo creo que hay que involucrar en el quehacer diario del juez y de los abogados, eh, pues que amamos el derecho y que honramos esta profesión. Creo que hay que democratizar esas prácticas o esas metodologías de metodologías para constitucionalizar el derecho y una de ellas es el test de razonabilidad, ¿sí? Además de eso, incorporar en los fallos, como lo hace la Corte Suprema de Justicia, que yo estoy encantada porque en muchos fallos, si no en su gran mayoría, se hace un control de convencionalidad, pues así no sea del caso hacerlo. Pero yo creo que la Corte lo que nos está diciendo a todos los litigantes y jueces es, por favor, acudan al control de convencionalidad, porque de esa manera ustedes hacen una integración normativa, incluyen el bloque de constitucionalidad y las soluciones que ustedes van a ofrecer a los ciudadanos a quienes acuden o ejercen su derecho de acceso a la administración de justicia, pues va a ser mucho más ajustada justamente a la justicia, a la equidad y a lo que requiere cada uno de los administrados. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los escenarios dentro del derecho de familia que representan mayores retos? Bueno, yo creo honestamente que en ese momento tenemos un gran desafío con la familia de crianza. De hecho, la Corte Constitucional en el 2019 no conoció de una demanda porque dice que en materia de familias de crianza hay ausencia de norma absoluta. Sin embargo, yo creo que sí pudo dotar de sentido con todo el desarrollo jurisprudencial, porque esta figura es una creación jurisprudencial, pudo dotar de sentido y de contenido al concepto de hijo de crianza. Entonces,
hay mucha desprotección y sobre todo que en la realidad estas familias van en aumento. Porque recuerden, esta familia no es como antes, hace muchos años que se decía el hijo recogido, no. Hoy las familias de crianza se conforman por personas que tuvieron una relación e inician otra y tienen hijos pequeños. Esto es muy común. Entonces, que haya tanta gente desprotegida, creo que es una vergüenza para nuestro Estado. Eh, pues infortunadamente el legislador no se ha pronunciado y en lo personal pues la reforma del Código Civil en lo que atañe a familias de crianza, pues no logra recoger todo el desarrollo jurisprudencial que se ha tenido en la materia. Última pregunta, doctora Viviana. ¿Cómo impacta la constitucionalización del derecho de familia a la vida cotidiana? Pues yo creo que sin la constitucionalización del derecho de familia estaríamos completamente perdidos, sin un norte, como con la brújula completamente desorientada. Porque la constitucionalización de los diferentes derechos al interior de la familia han permitido conquistas sociales, o sea, esa realidad que ocurre o esas dinámicas sociales que se dan y que todos sabemos que existen, pero que el legislador no las ha reconocido, han logrado triunfar y han logrado tener garantía justamente porque los jueces han hecho un análisis de estas situaciones desde el derecho constitucional. ¿Sí? Entonces, aquí aparece el derecho viviente y es cómo analizamos sociológicamente las circunstancias que ocurren en la vida diaria y que efectivamente el derecho observa que existen y el juez sale rápidamente, pues digamos, no tan rápidamente, pero sí mucho más rápido que el legislador, a otorgar reconocimiento, otorgar garantías. La constitucionalización en materia del derecho de alimentos es muy importante. No alcancé a mencionarle todas, pero por ejemplo en la causal sexta, creo que la causal sexta de divorcio, el artículo 411 no habla o no se refiere a que el cónyuge sano debe darle alimentos al cónyuge enfermo. Sin embargo, la Corte Constitucional analiza la constitucionalidad de este artículo y dice que efectivamente, si se cumplen los requisitos axiológicos, en este caso también la necesidad, obviamente, y la capacidad, el cónyuge sano deberá pagar alimentos al cónyuge enfermo. Y es una causal objetiva. Entonces, pero no solamente eso, un caso que es emblemático es el matrimonio igualitario, las familias diversas. Yo pues quiero decirles que yo me siento muy orgullosa de los jueces de Colombia. Creo que hacen un trabajo mm, digno de admirar, que han logrado a través de ese esfuerzo lograr que los ciudadanos estemos mejor, porque vemos cómo el sector político pues no gira su mirada hacia las problemáticas de la familia, al interior de la familia, y si no fuese por esta constitucionalización del derecho de familia que han hecho los jueces, pues estaríamos perdidos. Habría un déficit de protección aún mayor del que tenemos hoy día en ciertos aspectos del derecho de familia. Nuestro agradecimiento especial a la doctora Viviana Andrea Cortés Uribe por su clara y pertinente exposición sobre los retos y desafíos que plantea el derecho constitucional al derecho de familia. Sin duda, esto es un espacio que por su naturaleza y los sujetos que intervienen en él merece una especial atención al momento de concretizar los preceptos del Estado social de derecho y garantizar los derechos fundamentales de los involucrados. Nuestros agradecimientos, doctora. Gracias a Doctora los servidores. Muchas gracias, doctora Mónica. De verdad que sí, le reitero, estoy muy honrada de haber recibido esta invitación y pues bueno,
Pueden contar incondicionalmente conmigo. Gracias, doctora. De igual forma, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. De igual forma, los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos.